Mi nombre es Marina Fuentes y hoy vamos a hablar sobre la transmisión de datos. La forma de comunicarse ha evolucionado desde que el hombre sintió la necesidad de generar e intercambiar información. Los avances tecnológicos y la globalización del intercambio de información han permitido el desarrollo de los sistemas de comunicación mediante modelos de referencia que han permitido la evolución de su proceso lógico, donde la información se maneja en forma de datos y el transporte de dichos datos para el intercambio de información se efectúa a través de redes de transmisión de datos. Fue en los años 70 cuando comenzó la definición de sistemas de transmisión pura de datos, en los cuales los canales se diseñan especialmente para la transmisión de señales digitales. Según Martínez 2005, para que se produzca este tipo de intercambios de información entre entidades, sea del tipo que fuere, es necesario un proceso que involucre la interconexión de dispositivos, es decir, que exista la conexión de computadores personales, teléfonos, cableados, medios y dispositivos especiales de interconexión de redes, donde el proceso de intercambio de datos o información lo conocemos como transmisión de datos, siendo este punto importante para definir la transmisión de datos. La transferencia física de un mensaje digital o de una señal analógica digitalizada se conoce como transmisión de datos o transmisión digital. También se le conoce como el proceso de transmisión de un flujo continuo de datos o flujo digital de bit, donde los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, como ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos, y se desplazan a través de diferentes medios que permiten la transferencia de datos en un entorno punto a multipunto y multipunto a multipunto. Por lo tanto, podemos decir que la transmisión de datos es el proceso de enviar datos digitales o analógicos en un flujo digital de bit mediante un canal de comunicación que conecta a uno o más dispositivos informáticos en una red de comunicación. Señales y su tipología. Las señales se pueden definir como la variación en el tiempo de una magnitud física. También es conocida como una manifestación eléctrica de la información, y su representación gráfica se conoce como onda eléctrica. Los tipos de señales van a ser según su naturaleza y atendiendo a su magnitud física. Según su naturaleza, puede ser analógica, digital, periódica, aperiódica, simple o compuesta. Una señal analógica es una señal continua que varía suavemente en el medio, en tiempo y en amplitud. Una señal digital es una señal discreta que solo puede tener un número definido de valores en instantes de tiempo determinado. Una señal periódica está formada por un patrón que se repite continuamente. Una señal aperiódica no posee patrón repetitivo. Las señales simples están basadas en funciones de seno o coseno, y una señal compuesta está basada en una composición de señales simples. Atendiendo la magnitud física de la señal, estas pueden ser señales eléctricas, señales ópticas o señales electromagnéticas. Las señales eléctricas son aquellas en las que la magnitud o su magnitud hace referencia a voltajes o amperajes. Las señales ópticas son aquellas en las que su magnitud es intensidad luminosa. Y las señales electromagnéticas son las que varían con el tiempo, la fase, amplitud y o la frecuencia. Modulación. Modulación es el proceso de cambiar una o más propiedades en una señal portadora, sea esta digital o analógica, donde la señal portadora cambia de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora. Esta puede ser información de datos, audio o video. En esencia, podemos decir que la señal portadora transporta la información a través del sistema y la señal que contiene la información modula la señal portadora cambiando su amplitud, su frecuencia, su fase para que pueda ser transmitida por un medio. La modulación también es conocida como el producto de dos señales en el dominio de tiempo o la convolución de dos señales en el dominio de la frecuencia, es decir, una señal de información en otra que llevará las propiedades. Las propiedades de la modulación son la amplitud, la frecuencia, la fase y la duración del pulso. Hay dos tipos de modulación, la modulación de tipo analógico y la digital.
El tipo analógico tiene la modulación AM, FM y PM. La digital, ASK, FSK, entre otras. También podemos decir que hay un espectro ensanchado, que es una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Una señal modulada tiene muchos beneficios y entre ellos está que se puede enviar información a grandes distancias. Se optimiza el ancho de banda de cada canal, evitando interferencias entre los canales, que protege la información de las degradaciones del ruido, definiendo la calidad de la información transmitida. También se optimiza la velocidad de la transmisión. Modos de transmisión. El modo de transmisión se caracteriza por la dirección de los intercambios, el modo de transmisión, que es el número de bits enviados simultáneamente, y la sincronización entre el transmisor y el receptor. De acuerdo a la dirección de los intercambios o sentidos del flujo, pueden ser simples, semiduples y duples. Simples es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección o sentido, desde el transmisor hacia el receptor. Semiduples, los datos fluyen en una u otra dirección o sentido, pero no fluyen en ambos sentidos al mismo tiempo. Y duples, los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones, así cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Cuando el modo de transmisión se refiere al número de unidades de información bit elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación, hablamos de modos de transmisión paralelos o serie. Paralelos son transmisiones simultáneas de n cantidad de bits y estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales n. Serie, los datos se transmiten bit por bit a través del canal de transmisión. Cuando el modo de transmisión se refiere a transmisiones de caracteres, la conexión es asíncrona o síncrona. En las conexiones asíncronas, cada carácter se envía en intervalos de tiempos irregulares. Cada carácter es precedido por la información que indica el inicio de la transmisión del carácter y finaliza enviando la información cerca de la finalización de la transmisión. En la transmisión síncrona, el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj. El receptor recibe continuamente la información a la misma velocidad que el transmisor la envía y la transmisión se efectúa en bloques. Detección y corrección de errores. Para ello es importante saber qué es el error. El error es una condición cuando la información de salida no coincide con la información de entrada. Durante la transmisión, las señales digitales sufren de ruidos que pueden introducir errores en los bits binarios que viajan de un sistema a otro. Eso significa que un bit 0 puede cambiar a 1 o un bit 1 puede cambiar a 0. Es importante saber cómo detectar y corregir los errores. Siempre que se transmite un mensaje es posible que se mezcle con el ruido, los datos se corrompan y para evitar esto se utilizan códigos de detección de errores. Es decir, se agregan bits adicionales a los bits de datos en el momento de la transmisión. Los bits adicionales se llaman bits de paridad. Permiten la detección o corrección de los errores. Para concluir, podemos decir que los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de las redes de transmisión de datos y con ellas también el proceso de intercambios de datos o información que nosotros conocemos como transmisión de datos. Es importante destacar que para que se realice una transmisión de datos no solo es necesario contar con medios físicos, sino tomar en cuenta qué se requiere adecuar. Las señales del medio físico en el que se desea realizar la transmisión mediante métodos adecuados de señalización y modulación, ya sea de una señal analógica o digital, de tal manera que sea más fácil su transmisión. Otros puntos que se requieren adecuar y que son necesarios tomar en cuenta son si la cantidad de información que es capaz de transmitir un sistema de comunicación por unidad de tiempo y el canal de transmisión estarán sujetos a perturbaciones externas o puedan no ser estables en términos de la amplitud, fase o frecuencia, ocasionando errores en la transmisión.